Antes de orar, quisiera que abrieras tu Biblia en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Un versículo nada más, hermano, un versículo bien chiquito vamos a leer hoy. Antes de leerlo, si no se me va a olvidar, felicidades a todos los congregantes de la Iglesia Bíblica de Jesucristo, Monte del Señor. Reciban un abrazo desde acá, todos ustedes, por su aniversario. Como no se los voy a poder dar personalmente, se los doy por adelantado desde acá. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Señor, con esta palabra penetrando en nuestras conciencias, en nuestros corazones, en nuestras mentes, quiero pedirte que acompañes la lectura de este mensaje, que me permita, Señor, aunque sea leyendo, poder tener los pensamientos alerta, las ideas frescas para poder dar este mensaje que creo que hoy es muy especial, porque el tiempo, Señor, yo sé que tú no estás limitado por el tiempo, pero nosotros sí. Y cuando tú nos permites contar el tiempo, tu palabra dice que es para que adquiramos sabiduría. En el nombre de Jesús, nunca un versículo ha sido tan adecuado como el día de hoy. Nunca, Señor, se había hecho tan especial, tan exacto, tan preciso, Señor, una palabra para un pueblo, para una congregación como la que hoy estamos aquí reunidos y que estamos celebrando estos 30 años. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Con eso en mente, permítenos hoy recibir la bendición y la palabra que tienes para nosotros. Amén. Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Quiero darles bienvenida a los que se están conectando tarde en sus casas, a todos los congregantes de la Iglesia Bíblica Monte del Señor, que hoy están aquí presentes, y a todos nuestros hermanos que están también lejos, que están congregándose virtualmente y que hoy no vinieron por diferentes razones. Pero también quiero dar la bienvenida a todos los invitados, si es que hoy hubiera invitados, que están aquí reunidos, o que también gente que tal vez no pertenece a nuestra congregación, pero que están congregándose con nosotros a través de Malac TV y a través de Radio Malac, nuestros medios de difusión, que son un regalo maravilloso, un regalo hermoso que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga a todos y bienvenidos también. Yo sé que también hoy están conectados algunos pastores, algunos hermanos y amigos que, aunque no se reúnen en esta congregación propiamente, son pastores, tienen sus iglesias, están acompañándonos hoy aquí o de manera virtual. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, hoy estamos reunidos aquí alrededor de esta celebración que nos une a todos como Iglesia Bíblica de Jesucristo, Monte del Señor. Y tomados de la mano de las palabras del apóstol Pablo que ya leímos en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, quiero compartir con ustedes este mensaje tomando las dos partes que el mismo apóstol Pablo nos marca ahí, en este versículo. Este versículo hay dos partes principales, y esa primera parte voy a leerla donde vamos a hablar de nosotros. La primera parte hablaremos de nosotros, hablaremos de la Iglesia Monte del Señor, y la segunda parte hablaremos de lo más importante, porque la segunda parte es hablar de quien ha sostenido a la Iglesia Monte del Señor. Entonces, la primera parte para que te vayas ubicando, ahí está el versículo, lo tienes ahí en tu Biblia. Dice la palabra: y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pues bien, un día como hoy, 22 de septiembre,
pero de 1991, domingo, hoy es miércoles, hace 30 años fue domingo, alrededor de las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, se realizó el primer culto de lo que hoy es esta congregación. Y cuando nos decidimos o nos proponemos hacer un recuento, imagínate ya de 30 años de ministerio, se hace muy complicado, se hace difícil, son ya muchos años, son muchos días, son muchos cultos, son muchas experiencias, muchas batallas, muchos tropiezos, pero también muchos éxitos y grandes momentos. Pero son también muchas las personas que han pasado por dentro de nuestras bancas, que han desfilado en nuestras actividades, en nuestros cultos, que forman o han formado parte ya de nuestra historia, entre congregantes, ministros, maestros y también detractores y opositores, tenemos que decirlo. Sería injusto entonces, por causa de tiempo y de memoria, tratar de resaltar todo lo ocurrido, todo lo que hemos vivido juntos como congregación. Mucho me temo que omitiría a muchas personas y muchas partes importantes de todo lo que le ha dado forma, identidad y fuerza a nuestra congregación. Sin embargo, como pastor general de la Iglesia Bíblica de Jesucristo Monte del Señor, siento la gran necesidad de reconocer todo lo que Dios ha hecho al permitirnos ver y al permitirme a mí ser testigo de tanta bondad hacia con mi persona y también hacia este pueblo que aquí estamos hoy reunidos. Insisto, de manera presencial o de manera virtual. Por ello, y no obstante a lo que ya he dicho, y con el riesgo latente de sufrir de mala memoria y omitir multitud de detalles y personas, tengo la gran necesidad de reconocer que hace 30 años y de recordar que hace 30 años un puñado de hermanos en Cristo Jesús salimos a la obra misionera sin darnos cuenta que eso es lo que estábamos haciendo: sembrar una misión, plantar una iglesia, en aquel entonces en el corazón de la Ciudad de México. No nos dábamos cuenta, no entendíamos con toda claridad, pero eso es lo que estábamos haciendo, un trabajo misionero. Todavía son testigos presentes de este trabajo hermanos y hermanas como nuestro hermano Gerardo Villalobos, José Pluma, Eusebio Olvera, Elizabeth Alamilla, Omar Suriel, Flor Jiménez, Socorro, Betty y Noemí Figueroa, Hazael y Gerson Linares, Walter Hernández, aunque se encuentra en Guatemala, acompañados por aquellos que ya no están en la iglesia, pero que en algún momento formaron parte de nosotros y que también sembraron su semilla, sembraron su granito de arena en esta misión, como nuestra hermana Elena y Guillermo Linares, que ya están en la presencia de nuestro Señor, nuestros hermanos Oscar Castillo, nuestro hermano Aurelio Martínez, Mónica Rosales, Alicia Torres, Almadelia Corso, Mario Lira, Isidro Pineda, entre otros que quizá me falte por ahí alguno, aportando todos ellos su amor a través de su servicio. Este grupo de hermanos antes mencionado o enlistado, enviados todos por el Señor, así lo creemos, fuimos bendecidos a través de la autoridad pastoral de la iglesia local, porque quizá muchos piensan que nunca tuvimos una iglesia local, y no, tuvimos una iglesia local, salimos de una iglesia local, sabemos la importancia de pertenecer, de ser enseñados y de ser capacitados en una iglesia local. Y salimos de una iglesia local de la cual éramos todos miembros en aquel 1991, la Iglesia Comunidad Cristiana Juan 17, siendo el pastor Oscar Venegas, hasta el día de hoy por cierto, quien dándonos su mano de compañerismo y confianza nos delegó para iniciar esta tarea del Espíritu Santo de sembrar una obra donde se predicara a Cristo y se le diera la gloria. Fue el mismo pastor Oscar Venegas, a quien bendigo con todo mi corazón, quien dándome la encomienda personal a mi persona de dirigir y pastorear la naciente congregación Monte del Señor, nos despidió y nos bendijo para empezar esta misión. Creo que es muy necesario, después de 30 años, también decir
en este momento que yo no hubiera podido tomar este compromiso de legado sin el respaldo total e incondicional de mis padres, Rafael Corzo y Teresita Torres, quienes debieron sentirse sorprendidos y quizá temerosos cuando su hijo de 21 años les comunicaba que dedicaría su vida a ser pastor de una iglesia que literalmente no tenía nada. Gracias a Dios que mi madre, sin haber entregado todavía en ese tiempo su vida a Cristo, no solo estuvo de acuerdo, sino además me respaldó económicamente por más de 3 años, donde los recursos de la congregación eran en su totalidad para fortalecer las necesidades, que por cierto eran muchas, de nuestra incipiente congregación. Y gracias también por el consejo de mi padre, quien sin saber exactamente en qué me metía, me dio todo su respaldo y experiencia con sus palabras de aliento constante, con la condición de que, a pesar de querer ser pastor, concluyera mis estudios como diseñador, que en ese momento me encontraba terminando. En esa primera década, los 90s, los maravillosos 90s, fue como todo lo que inicia, de mucho aprendizaje y desarrollo, moviéndonos de lugar en lugar, rentando salones, rentando casas, rentando bodegas de manera continua, por el crecimiento constante de nuestra congregación. Teníamos el fuego ardiente de un niño que no puede descansar por hacer algo aquí y luego más allá, sin estructura muy definida, sin planes muy establecidos y tampoco sin tener cargos ni encomiendas particulares. No había nombramientos, simplemente el deseo de tener todas las manos dispuestas para hacer prácticamente de todo, sin estribillos mediocres de eso no me toca a mí, que lo haga otro, o si me puedes avisar con tiempo por favor para poder llegar a servir, entonces podría hacerlo, o ¿qué no hay alguien que pudo haber hecho esto? Nada de eso, sencillamente lo hacíamos. Éramos tan poco que no podíamos darnos el lujo de faltar a un culto, confiados en que otros estarían ahí para hacer lo que nosotros no, ni tampoco para relajarnos en el hecho de que hubiera suficientes manos para hacer lo que a mí me tocaba y yo perderme entre la multitud. No podíamos darnos ese lujo. Éramos no más de 22 personas, así que teníamos que hacer lo que 22 personas podían hacer. No había quien delegar, ni una muchedumbre para escondernos de nuestra responsabilidad. Todos nos consideramos privilegiados por ser misioneros. Es más, incluso peleábamos, así lo digo entre comillas, para servir, y lo hacíamos llegando antes que los otros, capacitándonos constantemente, detectando necesidades y resolviéndolas. No había una gran organización, pero sí, había gran disposición y un hambre enorme de aprender de la palabra. Desde el primer culto comenzamos a estudiar doctrina, además de darle culto al Señor cada semana. La doctrina entonces tomó un papel preponderante. Sin embargo, como todo, hay que madurar y avanzar y obtener un poco, o debiera decir quizá mucho, de orden y disciplina para lograr cosas mayores y mejores. Así que la estructura y organización había que establecerla. Se levantaron ancianos, es decir, un presbiterio que ministrara, organizara, enseñara y gobernara la iglesia de manera conjunta bajo el principio bíblico de trabajo en equipo. Hasta el día de hoy este presbiterio se ha mantenido firme, constante y pujante. Además se establecieron diáconos y áreas de servicio para repartir la carga y delegar funciones más específicas para poder hacerlo de manera más dedicada. En esa época de formación y disciplina fue donde también crecimos doctrinalmente, recibiendo, diría yo, muy buena instrucción del doctor Otoniel Ríos Paredes, hombre sabio y apasionado por el Evangelio, quien, más allá de tener la iglesia más grande de Latinoamérica en aquel tiempo,
Capacitaba ministros en todo el mundo para estar mejor desarrollados en el servicio de la iglesia. Y fue en esos viajes que hacíamos a Guatemala donde nuestra instrucción, visión y modelo de trabajo se fortaleció. A la par del doctor Otoniel Ríos, radicado en la ciudad de Guatemala, de manera local, fue bueno y de gran aliento y de gran apoyo el pastor Arturo Cruz Ontiveros, quien dio impulso, motivación, enseñanza y consejería constante ante nuestra incipiente capacidad y experiencia, yo como ministro y la congregación como iglesia. Pero quizá, de manera particular, el momento en que el orden y la disciplina llegó para acompañarme de manera constante y benéfica fue en 1997, cuando me casé con mi bella esposa Vanessa. Sin duda, la elegancia de su presencia y la agudeza de sus sentidos a los detalles han trazado orden a mi vida y ministerio. No pudo Dios hallar mejor ayuda que la que me ha dado. Gran administradora y visualizadora de detalles para bien de nuestra casa, maestra notable dedicada en la formación de sus hijos y una conciencia indispensable llena de compasión, sabiduría y dirección, pero también de confrontación, alerta y corrección, tanto para mi vida como para las decisiones en la congregación. Sin duda, lo mejor de esa primera década de ministerio fue el regalo de la ayuda idónea que Dios me ha dado para acompañarme en esta misión. Hacia el final de esa década, con la fe que nos impulsaba, nos atrevimos a hacer algunas cosas locas, como rentar por 2 años consecutivos el Teatro Metropolitan y realizar un evento magno de música y alabanza, Salmodiad. No fue el único evento ni la locura única que hicimos, pero sí quizá una de las más recordadas. Todo con el único fin de exaltar el nombre de Jesucristo en la Ciudad de México. Notables fueron las participaciones de los pastores y amigos Fernel Monroy de Guatemala y Noego Chicoa de Amecameca en el Estado de México, quien por cierto ahora canta y alaba a Dios directamente en su presencia. Empezaba el nuevo siglo y en el 2001 Dios me daba un mensaje que daría una nueva visión a mi vida personal y ministerial. Esto ocurriría con el nacimiento de mi hijo Ian. Surgirían en mí entonces temores que nunca había sentido, preocupaciones por cosas que hasta entonces no conocía y un proyecto renovado en mi futuro. Misericordia de Dios. Eso es todo lo que hemos recibido hasta hoy, dijimos mi esposa y yo al ver a este niño. De ahí su nombre, Misericordia de Dios. Pero esta misericordia sería tan solo una proclamación para toda la congregación. Llegamos a este nuevo siglo y década al edificio que hoy ocupamos, en el que hoy nos encontramos, y se convertiría en el gran reto y quizá en la gran misión para toda la iglesia local durante esa década que vendría, con miras a poder obtenerlo. Es aquí donde la misericordia la veríamos como nunca. Mucha oración, mucho clamor, mucha motivación constante y aliento para no desmayar cuando se miraba muy lejos y muy complicado poder obtener un local propio para hacerle culto a Dios. Y mientras se recogían ofrendas de a poco y se hacía un fondo para casa para Dios de manera muy lenta, la iglesia luchaba por no apartarse de sus principios y fundamentos. Como ya lo dije, la misericordia nos sostuvo todo el tiempo en esta década que intentaron apartarnos de la sana doctrina. Se levantaron enemigos y fuimos envueltos en la ignorancia y en un principio de autoridad mal entendido. Gradualmente fuimos envueltos en una sutil trampa de oscuridad y humo místico y controlador por ladrones y lobos con piel de oveja que intentaron desbastar todo lo enseñado y construido para la gloria de Dios por el doctor Otoniel Ríos y por nosotros mismos.
en la década anterior. Oh, pero la gran misericordia de Dios no nos abandonaría. A pesar de estar inmersos en ese movimiento hostil a la palabra de Dios y a la pureza del Evangelio, Monte del Señor se resistiría, pues nunca dejamos de enseñar la doctrina aprendida, nunca dejamos de alabar con los cantos que nos habían formado, nunca dejamos de estudiar lo enseñado por otros pastores y ministros que a lo largo de la historia nos han dejado un legado y firmeza en las cosas puras y verdaderas de la palabra. Y nunca dejamos de sembrar el Evangelio. La historia de Monte del Señor también es evangelística, pues muchas son las actividades, obras de teatro, eventos juveniles, proyecciones de películas, campañas en parques, casas y colonias, discipulados en las casas y misiones que realizamos para predicar el Evangelio a toda criatura, levantando incluso congregaciones y ministros en otros lugares con la quizá limitada ayuda, pero con mucho amor que podíamos darles, teniendo la satisfacción de poder decir que hoy son pastores que surgieron de entre nosotros los hermanos Marcos Vargas, Fernando Zamudio, Alex Olvera, Gonzalo Zamorano y Raúl Pérez, en diferentes lugares de México, por quienes continuamos orando y los respetamos como ministros capaces de hacer la obra de Dios conforme a la propia visión y dirección que el Espíritu Santo les continúa dando. Junto con ese tiempo de crecimiento y resistencia, tendríamos la motivación hacia el final del 2010 de retomar con seriedad el reto de comprar el edificio que hoy todos vemos, este precioso santuario donde por tantos años hemos alabado a Dios. Pero en ese entonces teníamos ya la presión de los dueños de este lugar para que lo compráramos o nos fuéramos. Con todo esto, o en medio de todo esto, vendría a mi vida otra gran enseñanza y sacudimiento a mi alma en octubre de 2011. Fue en ese mes que nacería mi segunda hija, 10 años después de Ian y 20 años después de que naciera esta iglesia, y con ella una maravillosa, sublime y grandiosa afirmación que se ha ido poco a poco revelando más y más en los últimos años a mi vida: la gracia de Dios. Y de ahí el nombre de mi hija Anik, gracia de Dios. Así que, acompañados de la gracia y la misericordia del Señor, al siguiente año de su nacimiento, estaríamos firmando el documento de propiedad de este edificio y gritaríamos juntos de victoria 2 años después, cuando luego de la visita del pastor Mike Richardson, a quien bendecimos también y damos gracias a Dios por su amistad, veríamos precisamente eso: la gracia y la misericordia de Dios manifestándose al poder pagar por completo la deuda adquirida por la compra de nuestro local. Basta decir que muchos fueron los que Dios usó para lograr pagar tan grande deuda, comenzando con las ofrendas pequeñas y abundantes de todos los congregantes de nuestra iglesia, pero también gracias a que Dios movió corazones de pastores y hermanos de otras congregaciones, incluso de gente inconversa que participó en este enorme reto, donde la gloria y la victoria la damos toda al Señor. Pero no sería la única victoria que veríamos en esta tercera década que recién comenzábamos. Se avecinaba una más importante: la victoria de nuestras conciencias, de nuestra convicción, de nuestra fe. Ahora, con la certeza de que la gracia y misericordia nos acompañaban, y siendo todos testigos por la historia reciente de la grandiosa salida que Monte del Señor tuvo de aquella opresión maliciosa y doctrinalmente herética influencia que quiso dominarnos y anularnos. Bendita gracia que nos sustentó y que nos permitió primero percibir el error, luego discernirlo, después notar claramente la maldad escondida para luego resistirla y sutilmente denunciarla y finalmente confrontarla, declarando literalmente, como lo hizo Martín Lutero en la Dieta de Worms ante el emperador y los almidonados representantes del Papa:
Nuestra conciencia está atada a la palabra de Dios y no podemos hacer otra cosa que no sea conforme a ella. Y con esta declaración comenzamos una nueva etapa. Yo como ministro y Monte del Señor como congregación, libres de aquella terrible influencia. Ahora, hacia finales de esta segunda década de este nuevo siglo, Monte del Señor se compromete con la designación de un nuevo nombre que nos define de aquí en adelante: Iglesia Bíblica de Jesucristo. En esta nueva década que ahora se nos presenta, nos hemos reencontrado con relaciones antiguas, con relaciones antiguas y nuevas que nos afirman y nos recuerdan que no estamos solos y que Dios siempre mantiene a su Iglesia universal unida. Hermanos y ministros de sana doctrina que con su influencia bíblica y positiva nos dejan vislumbrar que la gracia y misericordia de Dios están aquí con nosotros, que después de 30 años su mano nos sigue cuidando. Mi gratitud a Dios por las vidas de los pastores Patricio Sarazúa y su esposa Teresita, Gerson Sarazúa, José Luis Ramírez, Ricardo Hernández, Rafael Hernández, Oscar Ríos, Sergio Noriega, Oscar Hernández, Alberto Baeza, y a todos los pastores de la Confraternidad de Iglesias Bíblicas Evangélicas Reformadas que nos reunimos constantemente a estudiar la palabra, porque todos ellos son parte ahora de esta nueva etapa en la que nuestra iglesia se encuentra. Y a título personal, quisiera revelarte, amada Iglesia Monte del Señor, que en estos 30 años también me ha sostenido como pastor la lectura fundamental de la Biblia, por supuesto, pero también de otros autores. Doy gracias a Dios que toda mi vida he sido un lector constante y eso ha sido una gran ayuda toda mi vida, de manera especial durante mi ministerio. Pero entre muchos autores, quizá han habido dos durante toda mi vida, uno durante toda mi vida como pastor y uno más recientemente, que puedo decirte que han sido las influencias contemporáneas que han definido mucho de lo que hoy soy como ministerio, como ministro, y también ha influido a la iglesia en consecuencia. Autores que quisiera invitarte a que los conozcas y los leas después de leer tu Biblia, por supuesto. El primero lo considero un pastor a larga distancia, un pastor que no me conoce, ni sabe quién soy, ni sabe cómo me llamo, ni sabe dónde vivo, pero que la lectura constante de sus libros me han dado aliento, motivación, descanso, reposo y mucha pasión por Cristo y su sacrificio. Su nombre es Max Lucado. El segundo me ha acompañado con sus libros de manera más reciente. ¿Acaso he leído 5 libros apenas de él? Pero la identidad que he sentido con su carácter, su visión, la doctrina que él enseña, es muy precisa y compatible con lo que yo he aprendido de parte de Dios durante toda mi vida. John MacArthur, pastor cuya iglesia visitamos apenas hace unos días, y la bendición recibida ahí fue abundante. Ya tendrás más noticias, hermano, de esta experiencia y de este viaje reciente. Seguro que tendrás muchas más noticias. Juan Calvino dijo: la iglesia siempre reformándose. Y eso es lo que Monte del Señor está haciendo. Se reforma con la palabra de Dios en la mano y con su gracia abundante acompañándonos. Y el gran reto hoy es combatir toda la oposición doctrinal, social, ideológica, cultural y religiosa que se vislumbre en el horizonte para atacar a la iglesia verdadera de Jesucristo. Y ahora, tomados de la gran espada de su palabra y la formidable gracia de su Espíritu Santo, 2 ideas que están expresadas en el logotipo actual de nuestra iglesia Monte del Señor. No caminaremos
con cobardía. Sabemos que venceremos de aquí en adelante, venga lo que venga. No seremos timoratos. Nos levantaremos como lo hemos hecho en el pasado, y ahora sabiendo que la ayuda del Señor y que su nombre nos acompaña, volveremos a hacerlo. Pero ahora tengo que hablarte de la segunda cosa que el apóstol Pablo menciona en este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. Hasta aquí la primera parte. Antes hemos trabajado más que todos ellos. Pero eso no tendría sentido si no pudiéramos nosotros decir lo que Pablo dice en la segunda parte de este texto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y quizá debiéramos leer, pero no nosotros, sino la gracia de Dios con nosotros. Y pasando ahora a esta segunda parte, lo más certero sería centrar el mensaje de este aniversario en esto. Porque la razón principal que ha sostenido nuestra barca, y esto sobra decirlo, porque todos lo sabemos, ha sido Jesucristo, nuestra ancla, nuestra piedra fundamental. Quien merece todo el mérito y toda la gloria de lo que estamos celebrando en estos 30 años. En este caminar con Cristo por 30 años necesitamos urgentemente, como hace el apóstol Pablo en sus cartas, darle la gloria a Cristo, porque en medio de la debilidad nos ha hecho fuertes. En medio de la fragilidad nos ha sostenido. Cuando nos hemos sentido caer, nos ha levantado. Y cuando todos nos han despreciado, Él nos ha acompañado. Darle gracias al Señor porque su nombre precioso es lo que nos movió a levantar esta congregación en un principio. Nunca, jamás fue enaltecer el nombre de una persona por encima del de nuestro Señor Jesucristo, ni el de nombre de una congregación por el suyo. Él es la razón, el motor, la pasión, el ardor, el fuego para todo lo que hacemos. Cuando Monte del Señor asumió como suyo el versículo de Hechos capítulo 4, versículo 2, versículo 20, Hechos capítulo 4, versículo 20, no podemos callar lo que hemos visto de oído y que lo hemos estado viendo por cada domingo por no sé ya cuántos años. Lo hicimos en el contexto mismo de su palabra, en el contexto mismo de los apóstoles Pedro y Juan cuando dijeron esta frase. Porque lo que hemos visto viene de Jesucristo. Lo que hemos visto viene de su amor, su compasión, su provisión. Lo que hemos visto y que ya hemos hecho mención es solo una muestra constante y firme, certera de que no estamos solos, de que Él está a nuestro lado, aún en medio de pruebas, de luchas, de pérdidas de cosas, de pérdida de personas. Él es la razón, la enseñanza y el propósito. Y lo que hemos oído es su voz compasiva, dándonos instrucción constante. Su voz dándonos capacitación, corrección, reprensión necesaria. Incluso voz de alerta ante el peligro, voz de mando para escucharlo a Él antes que a los hombres, voz de aliento para no desmayar ante la confusión, voz de ánimo invitándonos a ser pacientes y saber esperar, voz tronante recordándonos que Él es el Rey, el sumo sacerdote, el Señor, el Santo, recordándonos que no hay otro como Él. Ha sido su grandeza, su belleza, su carácter. Oh sí, ha sido su gracia y su misericordia lo que me tiene de Él enamorado,
después de 30 años como pastor de esta congregación, puedo decir sin reparos, sí, sigo de Jesucristo enamorado. El regalo de su salvación me sigue impactando. El saber que fui escogido desde la eternidad me sigue emocionando. Que fui predestinado para ser su hijo me sigue conmoviendo. Que fui llamado habiendo muchos y mejores que yo, me sigue abrumando. Que me siga perdonando cada día de mi vida es algo que me hace vivir siempre humilde y agradecido. Que tengo las arras de su Espíritu Santo para lograr ser santificado y tener la esperanza de ser como Él, aunque sea tan solo un poco mejor que hoy, me sigue dando aliento y confianza en esta vida. Y estar seguro, totalmente firme y seguro en su segunda venida, y que cuando eso ocurra Él me llevará con Él, me sigue todavía emocionando ardientemente, de una manera indescriptible, dándole sentido al por qué vale la pena seguir predicando, seguir cantando, seguir congregándonos, seguir aprendiendo de su palabra, seguir firmes en Él en medio de un mundo que cada vez se consume más, que cada vez se destruye y se corrompe más, y seguir teniendo el aliento de predicar a los pródigos de afuera, que continúan sin saber que son hijos escogidos, teniendo la esperanza de alcanzar todavía uno más para su gloria, para que conozcan el camino, para que conozcan quién es la vida, para que conozcan quién es la verdad. Y si Dios quiere, que puedan llegar a monte del Señor y ser parte de esta familia, donde lo único que nos ha movido en 30 años, nos sigue moviendo ahora. Y rogamos al Padre que nos mueva para siempre, tantos años como Él quiera, darle la gloria, darle la honra, darle el honor, darle alabanza y reconocimiento a Jesucristo nuestro Señor. 30 años donde el mérito, o debería decir los méritos todos, absolutamente son de Jesucristo y no de nosotros. Después de 30 años, les suplico, Iglesia de Jesucristo, Monte del Señor, por el nombre grande y hermoso de nuestro Señor, que ninguno, ni congregantes, ni ministros, ni propios, ni extraños, osen decir o insinuar que lo que hemos visto y logrado hasta hoy como congregación es gracias a nosotros, o a su pastor, o a sus ancianos, o a sus congregantes, o a sus mentores. No, de ninguna manera seamos tan insolentes ni ligeros al hablar. No es nuestra inteligencia, ni nuestra capacidad organizacional o administrativa, ni nuestra moral, ni nuestra teología, ni nuestro carisma, carácter o vida devocional. Oh, no, nada de eso. Dios no nos debe nada, como no debía tampoco apoyar la loca odisea emprendida por 22 personas, en su mayoría jóvenes, cuyo único anhelo era servir a Dios, sembrando una nueva congregación en esta enorme y por más necesitada Ciudad de México. Lo hizo solo por su superabundante gracia y misericordia, y porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Y cuando inocentemente y sin saber todas las implicaciones decidimos ir y hacer discípulos para Cristo, sencillamente Dios fue movido a misericordia y movió también su mano a favor de nosotros en consecuencia. Por favor, que quede claro en sus mentes y en su corazón, su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Antes hemos trabajado mucho y logrado muchas cosas, pero no nosotros, sino la gracia de Dios en nuestra congregación. Finalmente, ahora que llegamos a este 30 aniversario, saliendo de 2 años de pandemia, una nueva década se presenta ante nosotros. Una nueva década donde la visión de la Iglesia Bíblica de Jesucristo se renueva,
como ha sido en las décadas anteriores, regresando a nuestras raíces doctrinales y fortaleciéndolas con los fundamentos doctrinales que han pasado la prueba del tiempo en toda la historia de la iglesia, reconectándonos con los reformadores de la iglesia y construyendo nuestra propia reforma a nivel como iglesia local, tomando lo mejor de la teología bíblica evangélica de todos los tiempos y lo mejor de nuestra herencia carismática, confiando en el poder y manifestación del Espíritu Santo, abandonando los excesos y manipulaciones del alma y dando libertad a los sentimientos puros que nuestro corazón emanan, buscando, como dice la palabra, dar un culto racional a Dios, pero con todas las fuerzas de nuestro corazón, para que en todo esto Jesucristo continúe recibiendo todo el mérito, la gloria y el honor hasta el día de su venida, la cual esperamos con gran anhelo estar presentes para ser su esposa por la eternidad. No sabemos qué nos espera por delante, pero sí sabemos que son cosas muy buenas, porque Dios va con nosotros y nos deja claro algo con la historia que hasta hoy Él mismo ha construido en esta iglesia. Su gracia y su misericordia nos acompañan todo el tiempo, tomándonos de la mano. Que Dios te bendiga y muchas gracias por ser tan especiales. Oremos.